continuación tendremos la conferencia Menesteres Digitales, usos para la formación del psicólogo, a cargo de la doctora Rebeca Puché. La doctora Rebeca Puché es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en estudios a profundidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de Francia y doctora en psicología de la Universidad de Ginebra. Trabajó por más de 20 años como docente en la Universidad del Valle y fue directora por 10 años del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Psicología, Cognición y Cultura de la misma universidad. Ha sido parte de varios comités de revistas, entre las que se encuentra la Revista de Infancia y Aprendizaje de España, la Revista Interamericana de Psicología y la Revista Contemporánea de Psicología de México. Sus investigaciones han versado sobre la educación de la psicología en Colombia, la psicología de la infancia, entre otros temas. Damos entonces la bienvenida a la doctora Rebeca Puché, que nos acompaña en esta mañana. Tuve un especial interés en utilizar una palabra un poco arcaica como la de menesteres para combinarla con lo digital, que me parece que a lo largo de la charla que vamos a tener va a haber un poco esa doble relación que hay entre vivir un mundo todavía siglo XIX a veces y XX y a lo que nos entrega el siglo XXI con la era digital. A mí me parece sorprendente que fue Manuel Castells, un catalán, desde 1997, que publicó 3 tomos sobre la era digital. Digamos, era todavía finales del siglo XX. A mí me parece que es un visionario, se daba perfecta cuenta, sin que muchos desarrollos hubieran aparecido. Él ya era capaz de entender a todo lo que llevaba la era digital y realizó una conceptualización que hasta este momento me sigue pareciendo muy válida y que de ahí en adelante ha publicado una serie de elementos que me parece que los invito a que los lean porque son fundamentales. Él consideraba que la era digital era un nuevo paradigma cultural, o sea, toda la cultura iba a cambiar con la parte tecnológica del procesamiento de la información y todo lo que ya conocemos como las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, iban a ser una piedra de toque fundamental para la nueva era. Tan fundamental como lo podría haber sido la creación, y yo diría que mucho más que la imprenta que se crea y que transforma, digamos, el paso de los libros manuscritos a la masificación que produce la creación de la aparición de la imprenta y la producción en masa que implica la imprenta. Pero en lo digital yo diría que esto es multiplicado muchísimo más. Sobre todo los sacerdotes y los monjes, que eran quienes más se ocupaban de los manuscritos en el medioevo y en el Renacimiento, les parecía que iba a haber una revolución intelectual a la que la gente no estaba preparada. Las mismas preguntas que nos hacemos ahora, ¿cuáles son las implicaciones que tiene la era digital en el desarrollo cognitivo de ahora? Esas preguntas se hicieron 5 siglos atrás o 4 siglos atrás con la aparición de la imprenta. Entonces, aquí nuevamente estamos en una revolución. No es solamente una revolución. Varela decía que las teorías cognitivas, por ejemplo, eran mucho más que una revolución, eran una mutación. Por mutación quiere decir la aparición de una especie completamente distinta que surge en el desarrollo y en la evolución. Y yo estoy por creer que la era digital produce una mutación en la sociedad de unos niveles que nosotros todavía no nos damos cuenta. Para algunos eso es evidente,
pero para los que tenemos un poco de más edad, eso no es para nada evidente. Los que hemos visto el transcurso y la aparición de todos los elementos de la era digital. La UNESCO, muchos años después, a comienzos del siglo XXI, considera que lo digital y la interconectividad son los dos hechos decisivos que van a marcar el comienzo del siglo XX. ¿Qué es lo que transforma la era digital? Yo traté en estos días y en las semanas anteriores de darles cuenta a ustedes y de compartir con ustedes lo que yo veía de esa transformación. Por supuesto que hay una transformación en la forma y en el contenido de la comunicación, pero me parece que eso es una forma güera, o sea, eso es una generalización tan grande que no dice mucho. Hay un cambio en la relación de los usuarios con la tecnología, hay una aparición de lo que yo llamaría un nuevo tejido social digital, y eso es lo que da lugar a un nuevo paradigma cultural. Yo quisiera ir poco a poco en esos dos procesos. Bob Stein, que es uno de los gurús de la era digital, dice que hay dos cosas que cambian en la era digital. Cambia la producción del conocimiento, y en esto me voy a detener más adelante, y cambia la comunicación del conocimiento. Esas dos cosas, me parece, esas dos claves, producción y comunicación del conocimiento, son las dos claves del trabajo académico. O sea, ningún trabajo académico puede sustraerse a ser producción y comunicación. En algunos casos hay más énfasis en comunicación o transmisión del conocimiento, y en otros, con la investigación, de la producción del conocimiento. Es más, hoy en día las universidades se especializan o en universidades investigativas o en universidades más de formar profesionales y más de tecnología, o sea, que son más de comunicación de ese conocimiento. Pero ningún oficio académico, ningún espacio académico puede sustraerse a esos dos puntos. A mí me parece que en ese sentido la universidad está en un lugar fundamental, en el eje de la era digital, y nuevamente insisto, los programas a distancia, más que ninguna otra, están en el eje mismo de esos campos.